nueva etapa, al menos en el área metropolitana de Buenos Aires, distanciamiento social y una apelación a este cambio cultural que todos tuvimos que hacer en este 2020 con las medidas y las precauciones necesarias para que no haya un rebrote, al menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es lo que pidieron las autoridades porteñas y también, por supuesto, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que tanto la ciudad como el área metropolitana vienen en una curva descendente. También vamos a analizar y nos vamos a adentrar en los temas de la semana. Prácticamente toda la semana estuvo ocupada acerca del fallo de la Corte que sigue teniendo repercusiones. Y por supuesto el mundo entero pensando en qué es lo que va a suceder en los Estados Unidos. Se acerca Joe Biden a la presidencia, sin embargo la postura de Donald Trump es bastante reticente al respecto. Ya estamos con todo el equipo de hoy, nos toca para analizar muchísimos temas en la jornada del día y por supuesto también todos los de la semana. Comenzamos con esta nueva etapa en el área metropolitana de Buenos Aires, siendo que algunas provincias igual siguen con restricciones por la cantidad de casos de COVID-19 positivos. Gise. Así es, Diana. Salimos del aislamiento social preventivo y obligatorio y finalmente pasamos al distanciamiento social, en realidad en los papeles, claro. Porque si hay algo que ya se daba en el AMBA era esta fase de distanciamiento social que es menos restrictiva y que coloca el foco en la responsabilidad del ciudadano para evitar los contagios. Bueno, hubo una reunión hoy, 10:30 de la mañana, entre el presidente, el jefe de gobierno porteño y el gobernador bonaerense, que duró media hora. Básicamente fue una reunión para sacarse la foto y confirmar lo que ya habían acordado en los últimos días los respectivos jefes de gabinete de cada jurisdicción. Habían decidido ya pasar en los papeles al DISPO, ¿no? Al distanciamiento, básicamente porque el AMBA registraba 8 semanas seguidas de caída en el número de contagios y además por esto que decimos, porque ya en los hechos, digamos, además se transparenta un poco lo que ya sucede. Exactamente. Bueno, la reunión duró media hora. Además, porque el presidente fue interrumpido por el canciller Felipe Solá porque tenía una comunicación muy importante. ¿Con quién? Con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el que habló también Alberto Fernández una media hora. Y además de ver cómo pueden mejorar los vínculos entre ambos países, en realidad la comunicación se centró en el acuerdo por la adquisición de la vacuna rusa por parte de la Argentina. De hecho, después el presidente... Aparte en grandes dosis, ¿no? Gise, realmente la vacuna Sputnik V va a llegar en muchísimas dosis, 25 millones en total. Sí, en realidad lo que después... Eso es lo que se había dicho al principio, pero el presidente después dijo que en realidad se va a vacunar a 10 millones de argentinos. Entonces, las dosis van a ser 20 millones, por lo menos es lo que va a llegar a fines de diciembre, como dijo, porque recordemos que la vacuna rusa necesita de 2 aplicaciones. La primera y a los 21 días la segunda. Con lo cual él habló de vacunar a 10 millones de argentinos, serían 20 millones de dosis en principio. El presidente hizo después de este acuerdo el centro del anuncio que dio por la tarde, cuando hizo el anuncio que nos tiene tan acostumbrados de esta salida del aislamiento al distanciamiento social y básicamente se enfocó en el tema de la vacuna, pese a que hay casi 33.000 muertos, bueno, tenemos 32.700 muertos por COVID y más de 1 millón de contagios. El presidente prefirió dar un mensaje optimista y centrar su discurso en una suerte, él mismo lo llamó, epopeya
de esta epopeya de vacunar a los argentinos. A mí también, Gise, me llamó la atención o me pareció en algún punto que el presidente de la Nación lo que hizo además es expresar que el gobierno argentino va a trabajar con todas las vacunas disponibles y seguras que se da, porque si bien habló de la rusa, que viene en grandes dosis, como yo les venía comentando recién, también mencionó que hay en proceso una vacuna china para el ingreso en la Argentina, habló también de la vacuna de AstraZeneca, habló de la de Pfizer. El presidente quiso aclarar porque como se ha recibido tantas críticas por lo el acuerdo con la vacuna rusa, porque sigue en fase 3, la realidad en todas esto... están en fase 3. Por eso, en esto tenemos que decir que están todas las vacunas iguales y que además los gobiernos suelen comprar, digamos, tomando el riesgo, porque es probable que después se agoten estas vacunas. No va a haber vacunas para los 7.000 millones de habitantes en el mundo, con lo cual es normal que los gobiernos compren a riesgo como está haciendo ahora el gobierno de Argentina. Y para evitar críticas, lo que hizo el presidente fue decir, bueno, no es solo la vacuna rusa. También hicimos un acuerdo con Pfizer, que en diciembre dijo vamos a tener 750.000 dosis. Dijo que la vacuna de AstraZeneca Oxford, que es la que se fabrica en el país, ¿se acuerdan que eso se anunció? Se fabrica acá la vacuna y el empaquetado se hace en México, va a estar en marzo y, como vos dijiste bien, también dijo que una de las vacunas chinas también la vamos a tener. Con la apertura que empieza a tener el país con diferentes actividades, también la economía comienza a reactivarse de a poco y el foco siempre se pone en las inversiones, Facu. Así es, Diana. Si te hablo de la tasa de formación bruta de capital fijo, seguramente no entiendas de qué estoy hablando, pero, pero es básicamente lo que mide el INDEC rigurosamente todos los trimestres, que tiene que ver con la inversión directa en proporción al Producto Bruto de la República Argentina. Y si bien parece un dato no menor y por momentos aburrido, es central para el crecimiento de la República Argentina. Y te traje algunas placas para que puedas observar lo que sucedió en el medio del peor momento de la cuarentena, cuando en el segundo trimestre cayó un 38,4% este indicador. Se desplomó en el segundo trimestre y ubicó la tasa de formación bruta de capital fijo en un dígito, 9,5%. Es el nivel más bajo desde que el INDEC registra estos datos, porque incluso en 2002, por ejemplo, se ubicó en el 12%. ¿Qué significa esto o cómo impacta esto en la economía? De una manera directa y muy grave, porque si no tenemos una tasa de al menos el 14%, ni siquiera se repone el capital existente, el capital que tiene la Argentina. Es decir, que rápidamente tenemos que volver al 14%. De este 9 al 14. Al 14. Todavía falta entonces. Sí. Y además, históricamente estuvo en el 20% en la República Argentina. Venimos de abajo. Y esto no es menor porque lo importante es que esté en torno al 25% para lograr un crecimiento sostenido de la economía, como hacen los países desarrollados. ¿Cómo se refleja esto, por ejemplo, en importaciones? Bueno, a la baja y con fuerza, bienes de capital en los primeros 9 meses del año cayó un 27,5%. Piezas y accesorios de equipos de transporte es otro de los rubros que cayó fuerte. Y los bienes y accesorios para equipos de capital, que tiene que ver con la formación justamente de maquinaria y la ampliación, por ejemplo, de fábricas o reposición de maquinaria en las industrias, se desplomó un 43% Facundo, en lo que va del año. ¿Esto es un mix de la pandemia y lo mal que venía el país? Exactamente. Obviamente veníamos de 10 años sin crecimiento. Eso tiene efectos, obviamente, sobre la inversión, porque la inversión está atada a otro ítem central del cual siempre hablamos también en el programa, que es el ahorro. Sin ahorro no hay inversión. Y el ahorro que tienen los argentinos fuera del sistema es una cifra más que contundente. 213.908 millones de dólares, estima el Banco Central y el INDEC, que tienen los argentinos en moneda extranjera fuera del sistema local. En el colchón. En el colchón, en cajas de seguridad, en cuentas en el exterior. Ese monto es el que tiene que atraer el gobierno para revertir esa tasa tan baja en niveles de inversión. Inversiones que hoy se dan, por ejemplo, en el sector agropecuario, que no le queda otra. Tiene que sembrar todos los años
tiene que sembrar, todos los años tiene que vacunar sus animales, todos los años tiene que repetir el ciclo. Pero otros sectores están muy parados y eso se refleja en una tasa de solo el 9,5% de inversión. Hay muchos mecanismos para que finalmente estos dólares que están fuera del sistema puedan ingresar, ¿no? Bueno, el blanqueo siempre fue históricamente la herramienta de varios de los gobiernos, pero también estímulos en la inversión. Lógicamente, que genere algún tipo de atractivo para que esta gente traiga los dólares nuevamente al sistema, al menos que los depositen en el sistema financiero formal local, para que justamente ese dinero se pueda prestar a aquellos que están buscando financiamiento. En el inicio del programa les hablaba acerca de estas nuevas metodologías que también tenemos los argentinos para manejarnos en un año de pandemia, un cambio cultural que hemos tenido todos, incluso para tratar de cuidarnos, de cuidar a los otros, de no salirnos de las normas. En un principio fue una adaptación más rigurosa y después con el tiempo ya se va adquiriendo como algo natural, la nueva normalidad, le dicen. Vamos a hablar de todo esto con Pablo Semán, que es sociólogo y es antropólogo especializado en culturas populares y religión. Además es investigador del CONICET y profesor de la UNSAM. Pablo, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, gracias por la invitación. Nos gustaría en un principio un análisis un poco de nuestra sociedad, ¿no? Adaptada ahora o no, vamos a ver tu visión sobre esta pandemia, a las nuevas formas de vida, el distanciamiento social, lavado de manos, la utilización del alcohol. Mira, yo pienso que la realidad general con el tema del virus es que toda la sociedad ha ido corriendo detrás de la situación y de una situación que en general es muy cambiante. Y entonces, esto no es una crítica a nadie, a ninguna posición política, pero tendemos a desarrollar comportamientos que facilitan el contagio, porque, digamos, apenas nos relajamos, cedemos en el alcohol, cedemos en el barbijo, cedemos en la distancia, queremos salir, nos reunimos. Yo creo que eso es una realidad general que se ha venido viendo casi desde el inicio, sobre todo en la medida en que la pandemia se hizo larga. Porque al principio, cuando esto no se hacía largo, era sostenible, pero la verdad es que en la medida que esto se ha hecho más largo, los comportamientos de cuidado, de cualquier tipo de cuidado, se hacen más difíciles de sostener. Yo pienso eso como realidad general, como primera premisa, realmente es eso, hay que ser un poco pesimista porque uno ve qué es lo que hace la gente y aparte cuáles son las representaciones que tiene la gente, desde que, digamos, bueno, hay gente que no cree en el virus, pero eso es minoritario, pero todo el mundo tiene su idea de que a él no le va a pasar o que no es tan importante. Bueno, entonces partamos de ese pesimismo, que es lo que ha facilitado aparte la expansión del virus en las provincias, ¿no? Porque en la capital y en el Gran Buenos Aires eso, digamos, fue relativamente incorporado. Pablo, ¿puedo tirar una visión optimista? Sí, claro. No, digo, ¿cómo hacemos para hacer el análisis de lo que vos estás planteando, que también se vio mucho en el interior del país? Se ve que se relajaron, creyeron que era una cuestión solamente del área metropolitana de Buenos Aires, pero en contrapartida a eso, actualmente tenemos una curva descendente de casos en el área metropolitana y eso permite que, bueno, pueda llegar a flexibilizarse un poco más. Sin embargo, cuando de hecho se empezó a flexibilizar todo, lo que vino sucediendo es que siguieron bajando los casos. Algo cambió. Sí, pero claro, para mí me parece que lo que más cambió y es lo que se está viendo mundialmente, que es la incidencia del clima, ¿no? El verano parece ser el mayor enemigo del virus, ¿no? Obviamente, yo creo que medianamente hemos incorporado. Lo que pasa es que, a ver, la contagiosidad del virus necesita algo que es imposible de hacer, que es ser muy rígidos en el distanciamiento, tal vez en el confinamiento. Bueno, yo no estoy a favor de eso. Creo que finalmente tenemos que aprender a convivir con esto y sobre todo ser muy cuidadosos con las medidas, porque en la extensión temporal de la pandemia es así.
Ahora, yo no sé, digamos, me parece que lo que ha venido pasando y lo que determinó que bajara el número de contagios, no tanto el de muertos, porque como hubo tantos contagios, se acumuló un número importante de casos graves, es realmente el cambio de las condiciones climáticas y que hacemos más cosas afuera y que no nos juntamos tanto, no estamos tan aproximados. Claro. Entonces hay un mix, sí, de cuidados, si quieres ser optimista, con otro mix que es el verano. Y a mí me parece que, a ver, pero esto es porque la condición humana es así, no es que somos argentinos, no es la sociedad argentina, no es la vocación por el mal. Todos nosotros estamos condicionados para tratar de olvidar las experiencias desagradables, no podemos convivir con lo desagradable todo el tiempo y tendemos a expulsarlo, ¿no? Porque si estamos pensando todo el tiempo que nos vamos a morir, no podemos vivir. Claro, hay que Entonces, sobrevivir. A eso iba Facundo, creo, Sí, que me exacto. levantó la mano. Exactamente, Hay Pablo. que entender cómo funcionamos nosotros subjetivamente, porque si nosotros ignoramos eso sobre nosotros mismos, no es que a nosotros nos baja la información y somos una tabla rasa y se imprime. Cuídate, tomar la distancia. No, es más complicado realmente. Sobre todo, digamos, viendo lo que pasó en general, salvo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que funcionan bien? ¿Y qué características tenían? Una característica es la dispersión de población. Eso es lo que hace que Nueva Zelanda, Mongolia o Suecia o Uruguay, que son totalmente distintos, tengan un número muy bajo de contagios. Bueno, nosotros no tenemos dispersión de población. Tenemos mucho territorio, tenemos poca población, pero la población está en general en metrópolis. Eso ya es un problema y no lo podemos solucionar. Y en ese sentido nos parecemos a Italia, a Francia, a Río de Janeiro ¿no? Desgraciadamente, o algunas ciudades de Estados Unidos. Pablo, Después la otra cuestión que incide mucho es un tipo de disciplina que no tenemos. Sí, Pablo, Sí, siguiendo perdón. un poco esta teoría sobre que la gente en definitiva no termina de asimilar que esto va a continuar, ¿es así realmente el ser humano trata de olvidar que esto malo que vivió durante estos meses se agota y piensa que efectivamente vamos a volver a la vieja realidad? Mira, yo pienso que esa es una tendencia muy fuerte. O sea, vos me preguntás si es verdad, sí, es totalmente verdad, o sea, está comprobado. Si no, aparte la humanidad no podría vivir si estuviera atado a los malos recuerdos, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que digo es, esa propensión humana a olvidar las experiencias displacenteras, que sirve para vivir, porque efectivamente si no, no podríamos vivir, nos juega en contra en esta circunstancia en la que tenemos un problema que es relativamente intangible, ¿no? Entonces, nuestra Pablo, ¿está? convivencia con el virus está de acuerdo de eso, ¿no? Y bueno, es lo que pasa. Esperemos que la responsabilidad personal, la información, la circulación de información, el verano nos ayuden a que haya menos contagios, tanto porque tengamos presente la posibilidad del contagio, como por el hecho que el clima lo dificulte. Pablo. Yo espero eso, pero a lo que voy, perdóname un segundo, a lo que voy es que la política pública tiene que tener en cuenta que la mayor parte de todos nosotros no quiere saber nada de que se puede contagiar. Yo les pregunto a ustedes, subjetivamente, ¿les gusta estar pensando cada vez que van al supermercado que se pueden contagiar? No. Claro que Bueno, no. pero por ahí entrar en una nueva normalidad de cómo cuidarse, al menos. Es muy complejo Sí, igual. pero Porque existen la las nueva diferentes normalidad- personalidades también de los seres humanos. pero lo que hay que tener en cuenta es esto, que es que la nueva normalidad no es normal. Claro. Habría que seguir... O sea, la nueva normalidad, después de que está el virus y que no tenemos una solución definitiva a este problema,
Bueno, se nos va. Es normalidad comparada con el... Pablo, ¿no? se entrecorta y no podemos escucharte Sí. bien, pero hasta ahora pudimos elaborar entonces un poco de tu análisis. Te quería agradecer participar en el programa. La nueva normalidad y las nuevas tecnologías en la televisión. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos.